hablar y para meternos en materia acerca de esas palabras que usamos de forma diferente uno y otro. Una, por ejemplo, podría ser la primera, regionalismos, utilizada como el vocablo o giro privativo de una región determinada. Es una forma de hablar que nos hace distintos según los lugares. Es una manera de nombrar las cosas en una determinada región, entendiendo por región un territorio que constituye una unidad homogénea según circunstancias no solamente históricas, políticas, geográficas, sino también alimenticias, culturales, lingüísticas y de muchos estilos. Y ojo, con esto de que sean unos territorios, no me refiero a mi casa, así yo me puedo entender con mi mamá, mi papá y mi hermano de una determinada manera, pero digamos que ese territorio, esa región, tiene que compartir también digamos, unas características geográficas. Entonces, en ese sentido, mi casa, la de vecino y la de más allá, digamos que se pueden parecer, y entonces permite intercambiar unos mensajes, una manera de comunicarse entre nosotros que expresa una ideología. Localismo es un vocablo o locución que solo tiene uso en un área restringida. ¿Quién restringe esa área? Por las mismas circunstancias. Por ejemplo, aquí a lo que llamamos computadora, en otros países, muy raros ellos, son muy transatlánticos, la llaman ordenador. Lo que aquí llamamos celular, en otros, esos mismos personajes lo llaman móvil. O lo que ellos llaman jugo, aquí llamamos, no, lo que aquí llamamos jugo, allí lo llaman zumo, llamas así con una Z bien pronunciada. Hay muchas palabras que tienen que ver con esta hispanidad, ¿no?, que todos tenemos. El autobús, por ejemplo, pues puede ser colectivo, bus, micro, guagua, camión, combi, pecero o ómnibus, según en la zona geográfica en la que nos encontremos dentro de toda esa franja que componen el español como un idioma oficial. Extranjerismo es una voz, es una frase o giro de un idioma que se toma de otro, o bien calcándola, como por ejemplo hobby, o link, o email, o adaptándolo como máster, con una tilde, o si ya nos ponemos muy académicos y seguimos las normas de la academia, pues podemos incluso escribir jazz con Y y con una S, no o whisky. ¿Ya así lo pide la academia? Bueno, ellos lo definen, aunque tienen las dos formas. Ellos aceptaron esa como una... Whisky también está, así como los que... Whisky con una G y diéresis y con Q. ¿No? Eso es lo que pasa. Se emborrachan igual. Si te tomas un whisky con G y con diéresis, es como bajarle unos 20 grados alcohólicos. Yo les no les recomiendo para nada que tomen whisky con G. No va a pasar nada, güey. Un barbarismo es un extranjerismo no incorporado totalmente, pero también le decimos así a las incorrecciones que hacemos al pronunciar o al escribir mal una palabra. El haya lo que haya pasado, pues es un barbarismo. El veniste, el fuistes, el está nievando, son barbarismos en el fondo que algún día, díganse o no, terminarán estando en nuestro vocabulario, porque así de ese latín vulgar del que hablaba el vulgo, el pueblo, pues es el español que hoy hablamos, así que posiblemente el aiga algún día será la forma casi correcta. Pero también lo es accesar, es chance, es shock o es telefonar en lugar de telefonear. Y así podríamos estar hablando de un montón de maneras según fuéramos de lo grande a lo concreto. Y en ese caso, por ejemplo, argot es un lenguaje específico usado por un grupo de personas que comparten características comunes, ya sean sociales, profesionales o de procedencia de todo tipo. Por ejemplo, existe otra palabra, se llama jerga, que es un lenguaje técnico. Está la jerga de los médicos, que no sé si habrá uno aquí, pero todos hemos padecido muchos esos tecnicismos médicos que nadie entiende y que ellos parecen entender perfectamente y con eso se comunican fantásticamente. Germania, por ejemplo, es un argot de grupos socialmente no integrados, o más bien que gozan de mala fama. Muchas veces se dice que la Germania es propia de delincuentes, de reclusos, de traficantes, todo este argot, y vuelvo a emplear la palabra argot y no Germania, para hablar de ese lenguaje, esos códigos que comparten un grupo de gente y que muchas veces nosotros mismos censuramos o criticamos, pero que es una manera, es un código que ellos tienen, es un lenguaje propio que los hace sentirse también como un grupo con características de pertenencia, pero también se podría hacer de los deportistas. Estoy casi segura de que si yo oigo hablar a dos boxeadores acerca de la pelea, que habrá la pelea del siglo entre Pacquiao, que yo no me quiero meter aquí en los terrenos de cazar, pero posiblemente ellos utilizan ciertas palabras
que aunque sean de un deporte que más o menos todo el mundo puede saber de qué se trata, puedo sentirme totalmente ajena por pensar que esas palabras no son de mi idioma y sin embargo son de su jerga, de su argot, de su germania. El slang, por ejemplo, es otra jerga, es un registro coloquial e informal, pero que tiene más que ver con el inglés. Por ejemplo, cuando hablamos de dude o de guy, que también nosotros utilizamos incluso en nuestro idioma, y de ahí, pues según el país, lo pueden llamar de diferentes maneras. Aquí tenemos el pachuco, que era un lenguaje propio de los años 20, corríjame si me estoy equivocando, sobre este estereotipo de un joven con determinadas características, y a partir de eso se habló de un lenguaje propio de un cierto sector de población, pero también está el lunfardo de Argentina, el coa de Chile o el parlache de ciertas zonas de Colombia, como por ejemplo Medellín, y así podríamos seguir acotando estas maneras de hablar hasta lo familiar, porque en realidad incluso hay códigos familiares, y yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero cuando uno de repente se echa novio, se casa y conoce a toda una familia, dice, pero ¿cómo no conocen esta palabra? Yo sé que también Casar tiene varios ejemplos ahí de palabras que se inventan en la propia familia y que parecieran que son de ámbito común y que uno usa en su casa y que luego sale al mundo, los utiliza y todo el mundo termina con cara de extraterrestre diciendo que no saben lo que están diciendo, y tú jurarías que hasta en los diccionarios existe esta palabra que tu abuelita te enseñó a pronunciar a través de los años. Entonces con eso vamos acotando las maneras particulares de hablar, que ninguna, desde luego, no es censurable, ninguna es criticable, porque todas ellas nos hacen lo que somos y también nos describen y nos definen como individuos que somos dentro de una sociedad que a pesar de todo tiene que comunicarse y compartir mensajes. Por eso también, por encima de todo esto, hay una estructura de normas o de vocabulario estándar, por así decirlo, que hace que hoy 500 millones de personas podamos casi comunicarnos. Entonces esa es un poco la introducción que queríamos darles para pasar ahora un poco a esa oralidad, a esa palabra escrita, de la que sin duda el maestro Casar. Sí, porque lo que sucede es que, bueno, todos estos ejemplos